Hola a todos, en esta lección vamos a hablar del compilador de FreePascal y vamos a hablar de algunos de sus parámetros y optimizaciones. Dentro de los parámetros más comunes tenemos el parámetro FE, que es donde vamos a definir el directorio en el cual se va a crear el ejecutable o el binario de todo nuestro código. El parámetro FU, que es el directorio donde se van a encontrar o donde se van a generar las unidades precompiladas. En el caso de que tengamos más de una, vamos a tener el parámetro CO, que es una verificación de rango. Esta verificación hace o controla los límites de los tipos de datos y que nuestro programa no exceda esos límites. El parámetro CR hace también una verificación de desbordamiento de rango. Esto es para evitar errores en las operaciones matemáticas. Tenemos el parámetro MISO con M mayúscula, que esto trata de hacer que nuestro código sea lo más independiente del sistema operativo, es decir, un código neutro que puede ser compilado en cualquier sistema operativo. Y el parámetro GL, que genera un informe de la depuración del programa y la guarda dentro del ejecutable. Normalmente, si queremos que nuestros programas ocupen poco espacio, no debemos generar este tipo de informes. Vamos a trabajar con ello. Voy a tomar de ejemplo los dos archivos de la clase de modularización y aquí adentro vamos a crear la siguiente estructura. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar dist para poner nuestro ejecutable, una carpeta que se va a llamar tmp que va a ser para compilar nuestros archivos temporales y vamos a tener una carpeta que se va a llamar src, que es donde vamos a meter nuestro código fuente. Antes que nada, para poder procesar nuestros parámetros del compilador, debemos ajustar nuestro código fuente. Por lo que nos vamos a ir a las unidades y vamos a agregar un elemento que se conoce como directivas. Las directivas son parámetros especiales dados al compilador. Más adelante vamos a dedicar un curso, una clase específica para esto. Por ahora debemos agregar que la directiva se coloca entre llaves y se pone el símbolo pesos, en este caso mode, que es la directiva que nosotros vamos a usar, y vamos a poner objfpc, que esto es FreePascal orientado a objetos. Esta misma directiva tiene que estar inmediatamente debajo de la declaración principal de nuestro programa en todos nuestros archivos. Esto es para que nuestro compilador procese o reconozca los archivos. Me voy a ir a mi otra unidad y aquí ya lo tengo agregado. Entonces es importante agregar esta directiva. Vamos a ponerle en el archivo principal directiva del compilador. Esto va a ayudar a que Lazarus entienda todos nuestros programas. Bien, una vez que tengo todo listo, voy a abrir una terminal y dentro de la terminal voy a empezar a escribir mis parámetros. Voy a poner fpc, voy a poner -fe y la carpeta de destino, en este caso ./dist. El ./ hace referencia a la carpeta donde estoy y de ahí para adentro. Voy a dejar un espacio fu y voy a poner ./ y tmp, que es mi carpeta temporal, y el resto de los parámetros, -co con C mayúscula, -cr con C mayúscula, -miso con M mayúscula, -gl todo minúscula para los parámetros. Y ahora le debo decir dónde está mi archivo principal, por lo que voy a poner ./ porque estoy partiendo desde esta ubicación, que mi ubicación es aquí afuera. Debo entrar en la carpeta src y dentro el archivo principal era unidades.paz. Ahora doy enter y me compila el código y me ha agregado mis dos archivos. Y si podemos ver, tenemos en la carpeta tmp ahora organizada
nuestras unidades precompiladas y en el archivo dist tenemos nuestro ejecutable. Ahora bien, para esto, si nosotros vamos a la carpeta cd dist, voy a listar y aquí tengo mi ejecutable. Si lo ejecuto, voy a tener el proceso de mi código. De esta forma nosotros podemos optimizar nuestros archivos. También podemos crear esta estructura en un archivo por lotes para Linux. Podemos poner build.sh. Voy a tomar mis parámetros. Voy a copiar todos los parámetros y los voy a pegar. Y ahora, como estoy dentro de Linux, le voy a decir que lo voy a trabajar desde la terminal. Para eso voy a poner una directiva que es numeral admiración /bin /bash y guardo. Y esto es para decirle que lo estoy haciendo dentro de Linux. Voy a limpiar, pongo sh build build.sh no soy file, ¿dónde lo guardé? Build. Bien, perdón, estoy en el dist. Salgo, voy a poner sh build.sh y se compila mi archivo. En el caso de que estuvieran en Windows, puedo poner build.cmd, que es un archivo binario de Windows. Voy a poner @hecho off y debajo voy a pegar mi directiva, donde el fpc es fpc.exe o simplemente fpc y la misma dirección. De esta forma tengo mi archivo de lotes para Windows y para Linux. Hasta aquí llegamos con esta sección de la parte básica de FreePascal. A partir del próximo módulo vamos a trabajar directamente con Lazarus y vamos a empezar a ver la parte de orientación a objetos, y de ahí iremos profundizando en el tema. Los espero en el módulo siguiente.